posibilidad de hacerlo viable. Cómo nosotros materializamos el plan de la patria en nuestras ciudades, cómo nosotros desarrollamos los principios del socialismo, inclusión, planificación en el desarrollo de nuestras ciudades y cómo le damos en función de construir las ciudades petroleras del siglo XXI, que se deslinden de lo que fueron los errores de las ciudades petroleras del siglo XX y del modelo de explotación petrolera del siglo XX, cómo nosotros las convertimos y la ponemos en función del ciudadano, del desarrollo del país, del fortalecimiento de las economías locales, del fortalecimiento de las economías subregionales y todos los planes de desarrollo que está llevando el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Planificación Ricardo Menéndez. Por cierto, hoy tenemos reunión en la ciudad del Tigre para evaluar la subregión de la ciudad metropolitana del sur, que comprende las ciudades de San Tomé, San José de Guanipa y el Tigre. La semana pasada lo estuvimos evaluando la ciudad metropolitana del eje norte costero del estado Anzoátegui, correspondiente a Puerto La Cruz, Guanta, Lechería y Barcelona. Una visión integral, una visión a la cual nos llamaba el comandante eterno Hugo Chávez, la nueva geometría del poder, el federalismo zamorano, el verdadero federalismo, que sin lugar a dudas es posible gracias a la revolución bolivariana. Y todos estos elementos de planificación, todos estos elementos de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo se basan en los principios del socialismo. Lo hablaba, yo veía el tema de los videos en materia económica y es imposible que nosotros derrotemos la guerra económica, que nosotros derrotemos el capitalismo buscando en el capitalismo las soluciones. Es con el socialismo. ¿Qué se puede hacer? Sin lugar a dudas. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer de Barcelona también? En el marco del socialismo donde nosotros debemos ubicar las soluciones y los instrumentos para superar la crisis del capitalismo a nivel global. No es una crisis solamente que corresponde a Venezuela, es una crisis global del capitalismo. Muy feos de lo que viene en la economía global. Ahora, cosas que pudiéramos traernos de Barcelona. Nosotros hemos ido, hemos visto cuando hemos hecho contactos, la gente de prensa muy activa, a Carolina, a quien le mandamos un saludo también, y hay como cosas muy bonitas. Yo la vez que fui, de hecho me desvié, me fui a vivir al Tigre y conseguí una fábrica de casas con tuberías. O sea, hay soluciones, hay opciones. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Algún ejemplo, alcalde? Porque la gente dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Porque lo cierto es que cuando salgo a la calle me consigo con esta realidad, ¿no? Primero el fortalecimiento de las economías locales, te lo decía, y el fortalecimiento de la comuna como nuevo sujeto histórico. Nosotros debemos ver en la comuna y su capacidad creativa, su capacidad innovadora, un espacio real, físico, territorial y espiritual para la transformación de la economía. Y ese elemento que el presidente lo ha venido fortaleciendo cada día más, es un elemento que nosotros podemos potenciar además con estos elementos de las economías subregionales. Te doy algo específico. Nosotros tenemos un eje norte costero. Barcelona era la única ciudad costera desde Alaska hasta la Patagonia, por los dos lados del continente, que no tenía interrelación con el mar. Teniendo 16 kilómetros de costa, usted le preguntaba, de cada 100 barceloneses, 76 te decían que Barcelona no tenía playa. Qué locura eso. Bueno, nos robaron la playa, como nos robaron el río, como nos robaron varios espacios naturales en función de robarnos nuestra identidad. Bueno, estamos en un proceso de desarrollo de todo un área turística, recreacional, que recupere la posibilidad de equipar a la ciudad de un conjunto de infraestructura que en el momento no tiene. Y con ello, bueno, la diversificación de la economía. ¿Cómo pensar en el petróleo para el no petróleo? Son elementos que, sobre todo las ciudades periféricas, los ejes petroleros, bueno, tienen grandes retos y desafíos. Los ecomercados. Cómo nosotros impulsamos que todos nuestros productores que están siendo financiados por la revolución bolivariana, que tienen acceso al crédito de la banca gracias a la cartera obligatoria que la revolución bolivariana ha puesto al servicio de los productores y campesinos, cómo nosotros las dirigimos rompiendo las cadenas de distribución. Esos son elementos concretos. Cómo nosotros impulsamos, bueno, los parques industriales, las zonas industriales. El profesor Aristóbulo lo definió muy bien en todo lo que fue la exposición de la Expo Anzoátegui, y ese gran diálogo real en el cual una sociedad se encuentra para dar el salto productivo. Bueno, esos son elementos importantísimos. Ahora, alcalde, ¿qué viene ocurriendo con el tema económico en Barcelona? Porque
si bien es cierto que hay una guerra económica, no todo se le debe dejar al Ejecutivo Nacional. Es decir, está el presidente Nicolás Maduro, los gobernadores tienen que trabajar, los alcaldes tienen que trabajar y cada quien desde su lugar realizar propuestas concretas. Usted nos habla de propuestas concretas. Estas propuestas están en ejecución mientras esto se ejecuta. ¿Qué está ocurriendo con el tema económico en Barcelona? Porque ya vimos imágenes de lo que está ocurriendo, por lo menos acá en Caracas, en zonas muy puntuales. Bueno, todo el esfuerzo que estamos teniendo en el control de los mercados municipales es un elemento estratégico. Los mercados municipales es responsabilidad de las alcaldías. Por eso nosotros no podemos dejar solo a los gobernadores, no podemos dejar solo al presidente de la República. Esto es un elemento, una lucha de todo el pueblo para derrotar los elementos que han sido impuestos por sobre todas las cosas para intentar desmotivar a nuestro pueblo de cara a las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, fundamental es que esas elecciones que están en un marco histórico, esas elecciones que forman parte de un ciclo histórico del Bicentenario de la Independencia, esas elecciones que, sin lugar a dudas, y este ciclo histórico sobrepasa el mero hecho electoral y confluye en dos posiciones, en dos visiones del mundo, dos visiones de país. Bueno, nosotros sigamos adelantando lo que el comandante Hugo Chávez siempre nos decía. Bueno, creer en nuestro pueblo. Y creer en nuestro pueblo pasa porque nosotros, como te decía, desliguemos esos instrumentos del capitalismo para intentar salir de esta crisis. Las economías locales, el fortalecimiento de la cultura del trabajo, el fortalecimiento de las actividades productivas reales, de que la ciudadanía, la sociedad asuma la transformación como elemento principal de la economía y no la obtención del recurso fácil, no la obtención del recurso que lamentablemente, bueno, ha sido un vicio de las economías rentistas, no solamente petroleras, sino las economías rentistas del mundo. O sea, esos son elementos fundamentales. Mira, nosotros firmamos 10 cartas de intención en el marco de la Expo Anzoátegui. Eso le quería preguntar, ¿no? Algo muy concreto de Expo Anzoátegui. Para la construcción. Decía, bueno, ahí se dieron varias cosas. Para la construcción de algunas áreas industriales en materia médica, para la transformación, para que nosotros desde Barcelona, nosotros podamos producir productos médicos. Igualmente, la construcción de varios hoteles que nos va a permitir la diversificación de la economía, bueno, enmarcada en la comercialización petrolera y la prestación de bienes y servicios al criogénico de José y a otras áreas de influencia petrolera en la faja petrolífera del Orinoco. Adicionalmente a eso, bueno, elementos de recreación, de esparcimiento. Ahí firmamos con Carlos Silva, dueño de Marinos de Anzoátegui, que es un ícono de identidad de la ciudad para la construcción del domo. ¿Cómo recuperamos los espacios para nuevos elementos de la ciudad? Creo que son los grandes retos y desafíos, además de romper las cadenas de dominación que a través de la tierra urbana ha tenido el capital en nuestras ciudades, no solamente, repito, venezolanas, sino latinoamericanas. Son desafíos. Yo creo que más allá del tema de la vicisitud que hoy se nos presenta, bueno, es la gran oportunidad que tenemos como país de nosotros dar un salto adelante. Y ese salto adelante, el cual lo perfilaba el comandante Chávez en el año 2011, cuando hablaba del golpe de timón, cuando establecía los pasos fundamentales para el salto adelante, bueno, perfila lo que debemos ser como sociedad, lo que podemos ser como sociedad. Y sin lugar a duda ese proceso de transformación que incide directamente en el sistema cultural y político, bueno, no es fácil que una clase que dominó el último ciclo histórico que tuvimos durante 40 años, bueno, lo entregue así nada más. Lo entregue así nada más. Este nuevo ciclo histórico, sin lugar a dudas, se fundamenta en unos nuevos principios. Cuando uno ve ese tipo de actitudes políticas, porque son políticas, ahí están, esa es la juventud, del cual han alienado gran parte de la juventud de oposición de derecha, que han alienado absolutamente, y que la falta de encontrar respaldo popular se han ido a estas prácticas que han sido importadas lamentablemente del país vecino de Colombia. Le decía de ir fuera del aire que en una investigación de la Fiscalía colombiana, 8 de cada 10 paramilitares, 8 de cada 10 políticos con vinculación al paramilitarismo estuvieron vinculados al bloque que acompañó a Álvaro Uribe Vélez en el año 2002. Pero aún peor, en el año 2008, junio del año 2008, un informe de la Fiscalía colombiana estableció que 87 diputados de 112 tenían vínculos con el paramilitarismo. Mientras aquí en Venezuela, a finales de la década de los 90, llegaba un militar revolucionario, hijo del pueblo, a transformar, a darle
a encontrarse con nuestro pueblo y a poner las estructuras del Estado al servicio de las grandes mayorías, estaba llegando el paramilitarismo colombiano, se estaba instaurando en el Estado colombiano el paramilitarismo colombiano y estaba migrando de las acciones delictivas que emprendieron con el narcotráfico, migrando, manteniendo esas acciones, pero migrando a las esferas del Estado, convirtiéndose en actores políticos. Entonces, esos son los elementos que, sin lugar a dudas, nosotros debemos repudiar. Nosotros, cuando el presidente Nicolás Maduro asume una actitud de defensa al pueblo, de protección a la seguridad ciudadana, con las OLP, bueno, ahí hay un pueblo entero que ha respaldado, pero como siempre hay una dirigencia política que es capaz de respaldar estas atrocidades en vez de, bueno, reflexionar y deslindarse de este tipo de actitudes. OLP para Barcelona, sí. Justamente me preguntaban por Twitter. Ya lo hicimos en el Vidoño, en Parque Vidoño, unas residencias construidas en tiempos de revolución y bueno, lamentablemente fueron tomadas por algunos de estas que replican las culturas paramilitares y bueno, ahí está liberada para el pueblo. Hemos tenido 3 semanas no solamente del elemento de la acción de seguridad del Estado, de la fuerza de seguridad del Estado, sino de acompañamiento, de bueno, de encuentro con nuestro pueblo para nosotros poder darle las herramientas reales en materia deportiva, recreativa, y el profesor Aristóbulo ha estado ahí, bueno, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, como todo un equipo de gobierno, sin lugar a dudas, con el poder popular al frente de todas estas acciones que permiten la liberación de los espacios y la búsqueda de la paz como objetivo infinito de esta revolución. Socialismo es paz y vida, por cierto, es nuestra etiqueta. Es el libro que trajo él trae un poco de anotaciones, sí. Y está chulo, no está chulo, está leyendo. Este libro es muy interesante. No, pero extremadamente interesante. Muy interesante, sobre todo ahora. Extremadamente interesante. Creo que Alfredo Serrano ha conceptualizado en el libro elementos importantísimos para el debate en materia económica en estos momentos. Si buscamos, repito, replicar los modelos que, por ejemplo, en los años 90, a principios de los años 90, los banqueros venezolanos se robaron el equivalente al 74% del presupuesto de la nación, 8.000 millones de dólares. ¿Y qué hizo el Estado venezolano en ese momento? Bueno, fue al Fondo Monetario Internacional, fue al Banco Mundial a buscar endeudarse. ¿Y quién sufrió? Nuestro pueblo. Finales de ese tipo de acciones llevaron a que a finales de la década de los 90 se le preguntase la otrora clase política, bueno, ¿cuál era el principal problema? Y ellos hablaban de la democracia, no hablaban de la pobreza, no hablaban del pueblo. Nosotros no vamos a privilegiar unas cifras, y el presidente Nicolás Maduro ha sido firme, lo hizo el comandante eterno Hugo Chávez, no vamos a privilegiar unas cifras de inflación a costa del hambre de nuestro pueblo. Nosotros vamos a proteger al pueblo y es una decisión, porque los estándares, los baremos que miden las economías internacionales fueron hechos por el capitalismo financiero internacional. Es una decisión y es un compromiso de quienes están al frente de para el tigre. Cada una de esas gobernaciones, alcaldías. Gracias. Gracias. Alcalde del municipio.